A continuación vamos a calcular para este par de funciones el rango. Cálculo de rango para funciones. El ejercicio dice lo siguiente: determine el rango de las siguientes funciones. Por ejemplo, primero tenemos la función f de x, 2x menos 1 sobre x más 3. Para calcular el rango de las funciones, ¿sí?, el tratamiento no es exactamente el mismo que el tratamiento que uno le da para calcular el dominio de una función. Pero podemos utilizar, ¿sí?, las condiciones que sí se plantearon para el dominio. Para el dominio, las condiciones se plantearon para la variable independiente, que es x. Pero en cambio, el rango lo visualizamos siempre, o lo enfocamos siempre en la variable dependiente, que es la variable y. Originalmente nosotros, por ejemplo, podemos tener dada la función de esta manera, pero podemos escribirla de la siguiente forma. Recordemos que f de x es lo mismo que y entonces tenemos que y es igual a 2x menos 1 sobre x más 3, para el primer caso. Entonces, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es la estrategia para que analíticamente podamos calcular el rango de una función? Lo que vamos a hacer a continuación es, de la expresión que originalmente tenemos, que puede verlo como una ecuación, es una ecuación, ¿sí?, vamos a despejar la variable independiente x. ¿Sí? O sea, vamos a convertirla, ¿sí?, como un artificio, podríamos decirlo, vamos a convertirla de alguna manera como que fuera la variable dependiente de y. O sea, vamos a poner ahora ya no a y en función de x, sino que ahora vamos a colocar a x en función de y. Teniendo a x en función de y, podemos ahora sí plantear restricciones de forma similar a como hicimos en el cálculo del dominio, para aplicarlo justamente en el rango de la función. Este tipo de ejercicios ameritan cierta destreza y manipulación algebraica. Es muy importante que tengamos claro propiedades de los exponentes, de pronto manipulación de una ecuación, ¿sí?, manipulación de factores, que en algún momento de pronto podrán quizás aplicar algún caso de factorización, quizás un producto notable, no sé, de pronto una racionalización en algún caso. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Repito, vamos a despejar la variable independiente, o vamos a despejar la variable x que se encuentra tanto en el numerador como en el denominador. Para despejarla vamos a hacer lo siguiente: este factor x más 3 lo pasamos al lado izquierdo a multiplicar, porque aquí está dividiendo. Entonces tenemos y por x más 3 es igual a 2x menos 1. Multiplicamos aquí, tendríamos y por x más 3y es igual a 2x menos 1. No pierda de vista que lo que queremos despejar aquí es la variable x. Entonces vamos a hacer lo siguiente: todo lo que tenga x lo vamos a pasar al lado izquierdo, y lo que no tenga x lo vamos a pasar al lado derecho de la ecuación. Entonces tendríamos y por x, este término lo paso a la izquierda, pasaría con signo negativo, menos 2x es igual a menos 3y y menos 1, que es el término que queda allí, que siguen estando en el lado derecho. Hemos pasado todo lo que tiene x al lado izquierdo de la ecuación. ¿Para qué? Para que aquí a continuación factoricemos la variable x. Factorizamos x. Factor común x va a quedar x por y menos 2. Esto es igual a menos 3y menos 1. Y finalmente despejamos la variable x. X es igual a menos 3y menos 1 dividido para y menos 2. Entonces, esta expresión es la que nos va a permitir, calcular el rango de la función. Porque mire, ahora nosotros podemos visualizar que la variable x está en función de la variable y. Es simplemente como que hacemos un cambio de variables, nada más. ¿Ok? Pero las restricciones que vamos a plantear son exactamente las mismas que habíamos visto para el dominio. Por ejemplo, en el dominio, recordemos que no se aceptan que los denominadores sean distintos de 0, no se aceptan que los radicandos sean negativos, ¿sí?, no se aceptan para cuando tenemos raíces de índice par, y en el caso de los logaritmos no se aceptan argumentos negativos, por ejemplo. Entonces, lo mismo se va a aplicar acá. Aquí, por ejemplo, la restricción, ¿sí?, la condición que se presenta es que el denominador, que es y menos 2, tiene que ser distinto de 0. Entonces tendríamos la condición que y menos 2 es diferente de 0. Resolvemos esto como que fuera una ecuación y queda finalmente que y debe ser diferente de 2. Con esto simplemente concluimos que el rango de la función f, rango, recuerde cómo se abrevia, RG, rango de f, vendrían a ser todos los números reales excepto el número 2. Y listo, ahí tendríamos el rango para esta función f. ¿Ok?
Luego, en el segundo caso, tenemos una función de tipo exponencial. El tratamiento va a ser muy parecido, la estrategia va a ser la misma. Vamos a tratar de despejar la variable x. Mire que la variable x se encuentra aquí. O sea, yo primero esto lo escribo de esta forma. Y igual a e elevado a la 2x más 1. ¿Estamos? En este caso, repito, tenemos que despejar la variable x. Pero la variable x, mucho cuidado aquí, esa variable se encuentra en el exponente. Entonces, como la variable se encuentra en el exponente, hay que hacer uso de lo que son las funciones logarítmicas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, este tipo de ejercicios que estoy aquí mostrando, son ejercicios en donde por manipulación algebraica nosotros podemos despejar la variable x. Podemos hacerlo. Pero pueden haber situaciones en donde es un poco complicado, de pronto a veces hasta imposible. No crea que siempre uno puede despejar una variable. Hay expresiones en donde no se puede. Y por eso es que existen métodos numéricos a veces para encontrar soluciones de ecuaciones. ¿Sí? Pero cuando se pueda, podemos en este caso despejarlo. Y son los casos que se podrían presentar en las pruebas que van a tener, ¿no? En las tareas mismas también. ¿Ok? Entonces, voy a despejar la variable x. Para esto, este 1 que está aquí sumando lo paso a restar. Entonces, y menos 1 es igual a e elevado a la 2x. ¿Estamos? Este 1 que está aquí sumando lo paso a la izquierda a restar. Luego, para que este exponente desaparezca de alguna forma y simplemente yo pueda despejar el 2x que está en el exponente, vamos en ambos lados, ¿sí?, a aplicar la función logaritmo en base e. O sea, aplicamos en el lado izquierdo el logaritmo natural, sería el logaritmo natural de y menos 1, esto es igual al logaritmo natural de ¿quién? De e elevado a la 2x. Esto queda igual, logaritmo natural de y menos 1, y esto que está aquí por propiedad de los logaritmos, aquí hay una propiedad importante de los logaritmos, la propiedad, le pongo aquí, la propiedad de los logaritmos dice de que logaritmo en base a de a a la n es igual a n. O sea, pueden ver aquí que el argumento que tiene la base e es exactamente la misma base que tiene este logaritmo natural, que es la base e. Por lo tanto, aplicar el logaritmo de e elevado a la 2x, simplemente me queda eso igual al exponente que tenía ese argumento, ¿no? En este caso 2x. Finalmente despejo la x y tendríamos que x es igual al logaritmo natural de y menos 1 y todo esto dividido para 2. Y listo, esta es la expresión que nos va a servir para calcular el rango de la función. Entonces, se hacen ustedes las preguntas. Primero, ¿esa función tiene denominador en donde en el denominador esté presente la variable, en este caso la variable y? No, no tiene condición de denominador. ¿Esta función tiene restricción de raíces de índice par? Tampoco. ¿Esta función tiene restricción de argumento de los logaritmos? En este caso sí. El argumento del logaritmo, en este caso, que es la expresión y menos 1, esa expresión tiene que ser mayor o igual que 0. Y menos 1 tiene que ser mayor o igual que 0, y finalmente quedaría que y es mayor o igual que 1. Por lo tanto, el rango de la función g sería los y mayores o iguales a 1, que sería el intervalo desde 1 incluido, o sea, con corchete, hasta el más infinito. Ese sería el rango de la función g. De esta manera, repito, calculamos analíticamente el rango de una función.